Hola, hola familia, buen día, bienvenidos a Trading SIF. Mi nombre es Anderson Pimentel y bueno, vamos a enviar la explicación el por qué se envió la proyección ayer de el Crash 1000, tanto que se compartió en Facebook como en Instagram. Sí, es una proyección muy interesante, mueve aproximadamente, ha movido hasta acá promedio casi 90, 100 puntos, 80 aproximadamente. Y bueno, es así tal cual se envía, se comparte en las redes sociales. Y vamos a explicar el por qué se toma esa zona como posible zona de oferta. ¿Sí? Estamos en un escenario en el CEMIL que en temporalidades altas o en temporalidades diarias viene siendo bajista. ¿Sí? Entonces, a simple vista tenemos un quiebre estructural en esta zona, un quiebre estructural, y tenemos un máximo, el máximo de nuestra estructura, máximo mayor. Si adicional a esto también tenemos una pequeña descuento que nos genera un nudo máximo de donde inicia el movimiento fuerte, ¿sí? Este movimiento fuerte que genera el quiebre como tal de la estructura. Y desde aquí inicia un movimiento más fuerte, que si lo comparamos con esta zona, pues no es tan claro, no es tan explosivo como la que generó en esta. Y entonces, teniendo esto en cuenta, por el momento no vamos a irnos o a aplicar este máximo o máximo estructural, sino este, que fue el último impulso o el último retroceso, la última pausa que genera el mercado o el último descuento antes de generar el quiebre. Entonces, teniendo esto en cuenta, esta zona de acá no la vamos a tener en cuenta por el momento y vamos a hacerle el estudio a esto que nos muestra en temporalidades diarias. ¿Sí? Recuerden que para buscar una buena posible dirección de mercado siempre es importante validarlas en temporalidades altas. ¿Sí? Entonces, teniendo esto ya en cuenta, nos damos cuenta que tenemos una wick acompañada de un posible bloque de órdenes, ¿sí? Que la liquidez o la mayor liquidez se encuentra en esta zona. ¿Sí? Entonces, teniendo esto en cuenta a simple vista, lo que normalmente nosotros aplicamos es validar este bloque de órdenes. Entonces, teniendo en cuenta nuestro bloque de órdenes, teniendo en cuenta que es en una temporalidad mayor, vamos a partirlo por la mitad y vamos a hacerle un estudio ya en temporalidades bajas. Recuerden que el precio apenas venía subiendo en ese momento, o ya estaba entrando a zona de posible zona de oferta. Normalmente, ¿yo qué hago? Empiezo en temporalidades altas y refino la entrada por ahí hasta 15 minutos. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta tenemos un BOTS o un quiebre estructural acá. Vamos a guardar esto que también me sirve. Esta es nuestra zona de oferta y este es nuestro quiebre estructural, el break structure. Entonces, teniendo en cuenta este quiebre estructural, si nos vamos inmediatamente a validar la zona que habíamos ya marcado en temporalidades diarias. Entonces nos vamos acá. En el momento acá tenemos una confluencia importante, que justamente la mitad o el 50% de nuestro bloque de órdenes de temporalidades diarias da con el cierre de una ineficiencia. Ya tenemos una confluencia adicional que sería este y la ineficiencia sería toda esta. Sí, esta. Entonces nos vamos con el cierre de la ineficiencia que tenemos como confluencia adicional. Entonces, como en ese momento no tenemos mucha información cerca de esta zona, vamos a dejarnos un poco más de temporalidad, a ver qué nos muestra el mercado como confluencia adicional. Entonces acá ya se pone un poco más interesante. ¿Por qué? Porque ya tenemos como la segunda confluencia adicional es que justamente en el cierre de la ineficiencia en H4 lo marcamos y tenemos el inicio de una pausa de mercado adicional. Entonces, esta puede ser una posible entrada o zona de oferta. Entonces, vamos a validar de igual manera como estamos en una temporalidad muy alta, vamos a partirla por el 50% y vamos a hacerle
un estudio en una temporalidad más baja. Entonces nos vamos a ir a 30 minutos, a ver qué nos muestra el precio en 30 minutos. Entonces, acá que tenemos en 30 minutos, tenemos de igual manera una pausa de mercado, ¿sí? De gran probabilidad, teniendo en cuenta que ya tenemos tres confluencias adicionales. Eso que hace que el 50% de nuestro bloque de órdenes de temporalidad diaria se convierta en una zona de gran probabilidad. Entonces, ¿qué hicimos nosotros ya con esto? Con esta información ya validada, nos devolvemos a una hora, dejamos marcada esta zona, listo, sigue teniendo, y nos subimos a la hora a H2, ¿sí? A temporalidad de 2 horas. En 2 horas, ¿qué tenemos? Tenemos esto y teníamos el inicio de este bloque de órdenes adicional, ¿sí? Entonces teníamos como esta zona y teníamos la segunda zona que era el de más atrasito. Entonces por eso nosotros la enviamos así, porque era como tener la tercera, cuarta confluencia adicional, que sería esta, ¿sí? Esta zona se nos convierte en una zona de gran probabilidad, teniendo en cuenta que tenemos varias confluencias adicionales, ¿sí? Tenemos varias confluencias adicionales que podemos tomar como la mitad del bloque diario, ¿sí? El 50% del bloque diario coincide, ya refinando un poco más la entrada, con esta zona en H2. Entonces, ¿para qué nosotros nos vamos a ir más de para abajo en temporalidades si ya encontramos las confluencias necesarias para validar un trade? Nos quedamos con la temporalidad de H2. Sin embargo, acá lo que les digo, nosotros normalmente utilizamos la mitad de los bloques. Nosotros hubiéramos podido refinar, y creo que nosotros la refinamos la entrada enviándola al grupo privado con nuestros parámetros, que era más o menos, nosotros lo tomamos un poquito más abajo, que si validamos el 50%, podíamos tomar así. Si nosotros tomamos toda esta zona, lo partimos por el 50% para refinar nuestra entrada, un trade casi que perfecto fuera sido este, ¿sí? Entonces, a veces nos dedicamos tanto a información innecesaria, que a veces con la información que nos muestra en diario, que esté dentro de nuestra gestión de riesgo, podemos validar un trade, ¿sí? Por decir, si le damos, no sé, 15 puntos aproximadamente, ahí estaría el trade, perfecto, ¿sí? Entonces nosotros enviamos como tal, le enviamos toda la zona en refinarla, que era toda esta. Entonces, en conclusión, ¿qué hicimos nosotros? Es irnos por el 50% del bloque de H2 o de temporalidad de 2 horas, más o menos esto. ¿Sí? Solo que le enviamos un poco más refinado, se hubiera podido enviar en esta temporalidad. ¿Sí? Esa es nuestra conclusión del trade o de la proyección que compartimos en nuestras redes sociales. ¿Listo? Entonces espero les sirva mucho, 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 y esperemos que esto haga un retroceso y caiga de nuevo a cubrir esta zona que tenemos marcada nosotros. Listo, entonces nada, nos vemos en un siguiente video. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Chao, chao.